Evangelio del día miércoles 1 de octubre de 2025. Miércoles de la 26ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 57 al 62. En aquel tiempo, mientras iban de camino Jesús y sus discípulos, alguien le dijo: «Te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús le respondió: «Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza». A otro Jesús le dijo: «Sígueme». Pero él le respondió: «Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre». Jesús le replicó: «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios». Otro le dijo: «Te seguiré, Señor, pero déjame ir primero a despedirme de mi familia». Jesús le contestó: «El que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios». Palabra del Señor. Hoy celebramos la memoria de Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz. Como ustedes saben, también sus padres son santos. Ella es virgen, es religiosa, es doctora de la Iglesia y además patrona de las misiones, según el mismo misal que la Iglesia distribuye durante el mes. Habla precisamente de esto, que ella en su breve vida, como patrona de las misiones, como doctora y como virgen consagrada, es carmelita, es de la orden de las carmelitas descalzas, y ella es hija de unos santos también extraordinarios, un matrimonio santo que son Luis Martín y María Cela Guerín. Ella nació en Francia, ingresó muy jovencita en el año 1887 a la Orden de las Carmelitas Descalzas de Clausura, con el nombre de Sor Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz. Y durante su vida en el claustro fue una vida de profunda reflexión, de oración, fue una gran lectora de las Sagradas Escrituras y de los Evangelios. Entró en contacto con San Juan de la Cruz, quien se convertiría para ella en un maestro espiritual, y en 1896 aparecieron los primeros síntomas que tuvo de tuberculosis. Por instrucción de la abadesa, y escribió la historia de su vida, que se llama Historia de un alma, altamente recomendable, te la recomiendo que la leas. Es un bellísimo libro, lo vas a encontrar en las ediciones Paulinas y te lo vas a leer como agua. Es extraordinario el libro. Y además escribió dentro de su obra literaria cartas, poemas, pequeñas obras de teatro, oraciones, notas tomadas por algunas religiosas, y agobiada por la tuberculosis hizo en su lecho de muerte la promesa de que ella, si pedíamos su ayuda, iba a enviar a la tierra una lluvia de rosas desde el cielo para quienes solicitaran su intercesión. En el año de 1997, San Juan Pablo II la declara doctora de la Iglesia Católica. Este es un título que solamente puede decretarlo el Papa o un concilio ecuménico para aquellos santos que les reconoce como eminentes maestros de la fe y fieles a la fe para estos tiempos, ¿no? Para los tiempos que tuvieron y incluso para estos tiempos. Teresita o Santa Teresita del Niño Jesús es doctora de la Iglesia. Y hay una plegaria que se hace de ella, que se las voy a leer, que es preciosa. Dice: pequeña flor, dame tu fe infantil para ver el rostro de Dios en las personas y en las experiencias de mi vida y amar a Dios con plena confianza. Es doctora de la Iglesia por cuanto que ella resalta y redescubre el camino de la infancia espiritual, de la filiación divina a todos los católicos, haciendo ver la necesidad de hacernos como niños para entrar al reino de los cielos en amor a Jesús y a nuestro Padre Dios. Así que muy bello lo que ella escribe. A mí me fascinó Historia de un alma. La verdad que da unas lecciones extraordinarias, místicas, y sobre todo de amor a Dios y de amor al prójimo.
El Evangelio del día de hoy, según San Lucas, nos habla del seguimiento de Cristo y entre ellos hay tres aspectos que Cristo nos enfoca para seguirlo. Primero le dice a alguien, te seguiré, ¿no? Va por el camino Jesús y alguien de sus discípulos le dice, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Y Jesús le responde, las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Luego otro le dice, sígueme, pero él le responde, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Y Jesús le contesta, deja que los muertos entierren a los muertos. Y la última, te seguiré, pero déjame primero despedirme de mi familia. Y le contesta Jesús, el que empuña el arado y mira atrás, no sirve para el reino de Dios. Interesantísimo, ¿verdad? El desprendimiento que Dios nos pide en el seguimiento, en su seguimiento es maravilloso. Es maravilloso, nos pide una austeridad absoluta, un desprendimiento de los bienes materiales y de todo cuanto sea apegamiento a las cosas de este mundo, materiales y criaturas, es decir, no solamente las cosas físicas, la ropa, el dinero, el puesto, el reconocimiento, sino también el apegamiento a las criaturas. No tiene dónde reclinar la cabeza y se refiere, no tiene nadie que le ayude, vive en gran soledad y desprecio. Y por otro lado, déjame enterrar a mi padre por encima de la familia, deja que los muertos entierren a los muertos. El Señor quiere que lo amemos más que nuestra familia, que nuestro padre, que nuestra madre, que nuestros hijos. Y dice que ama más a su padre, a su madre, a su hijo, a su hermano o su hermana, no es digno de mí. Y finalmente, cuando dice, déjame despedirme de mi familia. Y Dios le dice, no, no es necesario, porque si vas a voltear atrás, pues no eres digno, no sirves para el reino de Dios. Nos pide un total desprendimiento de todas las personas y también de las cosas materiales. Este es el seguimiento de Cristo y esto fue lo que hizo Teresita del Niño Jesús. Ella desde muy jovencita sintió el llamado a la vocación religiosa. Fue a visitar al Papa de su tiempo para pedirle que le diera le hiciera una excepción, ya que ella pues tenía 14 años, era menor de edad. Sin embargo, pues tuvo que pasar por su proceso para ser admitida en el Carmelo. Pero muy jovencita, murió muy jovencita también. En la entrega absoluta del Señor, en un abandono tremendo de las cosas familiares, de su propio padre, al que amaba profundamente, ya que su mamá había muerto cuando ella era muy niña y además realmente olvidada también de sus propias compañeras pues de convento. Murió en una santidad extraordinaria y quien no conoce la novena que se hace de los 24 Padres Nuestros o 14 Padres Nuestros en favor de las causas que uno le pide a Santa Teresita, quien da una prueba maravillosa cuando se le pide a Teresita que intervenga para que nos diga algo o nos conteste algo del cielo. Teresita es maravillosa para contestarlo. Y esto, pues en México hay experiencias de esto. Un gran artista mexicano le pidió, sentía el llamado sacerdotal, estaba en la cumbre de su llamado como actor, o sea, de su profesión como actor en el medio mexicano, sintió el llamado sacerdotal y le pidió a Teresita que le diera una prueba si ese llamado era real eh, y le pidió que le mandara un ramo de flores porque estaba en septiembre con los colores de nuestra bandera verde, blanco y rojo. Pues él efectivamente en ese septiembre que pide esa prueba a Santa Teresita, Teresita le manda de una manera misteriosa este ramo de flores verde, blanco y rojo. Él se entrega a la vida sacerdotal y muere en olor de santidad, dejando todas las riquezas humanas, dejando todo lo humano. Y también tengo una queridísima amiga que pues se murió su niño a término y esto le hizo sufrir muchísimo, lloró mucho ella y se preguntaba dónde estaba su hijo, porque había muerto antes de ser bautizado en su vientre, y lloraba mucho, 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 y le pidió a Santa Teresita que le diera una prueba de que su hijo estaba en el cielo. Y su papá de ella le mandó un ramo de flores inmenso, de rosas, serían unas 500 rosas, algo
fuera de serie, sin haberle dicho nada, y en el momento que la recibió en su casa, sintió la gloria que tenía su pequeño en el cielo, por un instante, y eso la sanó. Estaba muy, muy afectada, muy dolida de la pérdida de su niño. Teresita es extraordinaria, extraordinaria. Yo le he pedido diferentes cosas a ella y me lo ha concedido todo. La verdad es que si tienes dudas sobre tu vocación, si tienes necesidad de que el Señor te conteste algo, si tienes hacer un viaje, no hacer un viaje, casarte, no casarte, todo eso lo contesta ella, es muy linda. Y como es una santa muy activa y también cosas difíciles las concede Teresita dentro de mi familia. Una hermana mía le pidió a Teresita que le ayudara en recuperar un documento de un bien inmueble, que era prácticamente imposible. Habían arrancado la hoja del registro público de la propiedad del inmueble, ya que al haberla arrancado esa hoja, hacía imposible poder recuperar la secuencia de las propiedades, incluyendo de esta propiedad, o sea, de la transmisión de esa propiedad hasta llegar a las personas que eran las dueñas. Y entonces ella le pidió a Teresita del Niño Jesús que le encontrara, que resolviera el problema. Y con tan buenas obra por parte de Teresita, que el que arrancó la hoja para que no se supiera la secuencia de las propiedades, no arrancó la secuencia exacta. Y por tanto, se pudo recuperar la propiedad, se pudo vender y se pudo hacer el bien con ella. Así que les presento estos casos para que vean cómo Teresita hace el bien cuando se le pide esa lluvia de rosas. Que Dios te bendiga y que este día de Teresita, el Niño Jesús, te encomiendes a ella. Que Dios te bendiga.